el pasaje que sigue de Corintios que estamos trabajando. Pero bueno, ya se terminó ese calendario que habíamos planificado en esas reuniones que tenemos. Gracias, Fernando. Y digo, para no seguir yo solo con la planificación, vamos a, ya que me tocaba a mí, digo, vamos a tratar un tema libre en honor a mi hermano y amigo Marco, ahí que le gusta el tema libre los domingos, antes de seguir con el calendario. Y me hizo una introducción, Alan me hizo una introducción ahí, los sábados con los jóvenes y demás, y no tan jóvenes, porque los sábados de noche es un ámbito muy interesante. No sé, con José ahí estamos con los jóvenes, no sé si se puede decir están invitados, porque ya a esta altura el que viene es bien recibido y no a nadie se le dice que no llegue. Así que nos parece un ámbito muy familiar. Y hay iglesias que nos han mencionado que rescatan eso, que no perdamos eso lindo de la familia que tiene la iglesia, ¿no? José. Jóvenes Plus. Y me dio un puntapié inicial al mensaje, Alan, porque con el tema de las emociones que estamos viendo los sábados, se nos emocionó Alan, está un poco viejo ya, pero está bueno el tema de las emociones, porque Dios hizo las emociones. Y me hizo pensar, Alan, digo, muchas veces nos emocionamos con Uruguay, en este mundial ni dio para emocionarnos, ¿no? Ni para gritar gol ni nada, alguna vez. Pero me hizo pensar, qué bueno es emocionarnos con Dios, qué bueno es emocionarnos por las cosas de Dios. ¿Y por qué esa introducción? Porque hoy vamos a ver un poco de lo que estamos compuestos nosotros como seres humanos. La Biblia habla de dos naturalezas en aquellos que tenemos a Dios. Hay una imagen ahí que les quiero pedir que observen. Yo había puesto una imagen del frente del barrio, allá donde yo vivía antes, y Yanis me hizo un arreglo que quedó mucho mejor por la idea. Bueno, ahí me cambiaron ya los chicos de amplificación, a ver si pueden dejarla esa. Muy bien, gracias ahí por el trabajo. Y la Biblia habla de una naturaleza espiritual y una carnal. Los que tenemos a Dios en nuestro corazón. El que no tiene a Dios tiene una naturaleza nada más. Y yo le había presentado a Yanis ahí para que proyectara una naturaleza de nuestro querido Chuy, de un campo y árboles y un atardecer. Pero me sugirió Yanis de mejorarle, le pedí qué sugerencias, le pregunté qué sugerencias tenía ella, y en sí me gustó más esa, ¿no? ¿Por qué? Pues yo había puesto una imagen de un atardecer, el sol ya estaba ocultándose, y vieron que cuando se oculta el sol, la sombra se amplía, ¿no? Hasta que viene la noche. Y ahí está el sol ocupando más en esa naturaleza que percibimos ahí. Y hay una parte, no es ni el 50% tal vez, de la sombra, de lo que sería oscuridad. Ustedes saben que la persona que no tiene a Dios está en oscuridad, en una sombra total, porque la luz es Cristo. El creador de la naturaleza es Dios.
y se ha dado a conocer en Jesucristo, en su Hijo. Y en este mundo que vivimos hay muchas ideologías, hay muchas religiones, iglesias, pero es bueno que pensemos qué hay en nosotros. No por venir a la iglesia hay una naturaleza espiritual en mi vida. No por pertenecer a una religión, no por repetir oraciones, no por ayudar, cosas lícitas. Hay una naturaleza espiritual en mi vida, no es por ahí. Nací, y te doy la noticia, que tú también naciste con una naturaleza carnal. Carnal que es pecaminosa, sin Dios, sin tener en cuenta a Dios, rechazando a Dios, dándole la espalda a Dios, diciéndole a Dios que yo hago las cosas a mi manera y como a mí se me antoja. Yo elijo la vida, yo elijo cómo vivir, yo decido, yo hago a mi manera. Y desde el principio el hombre en el jardín del Edén le dijo a Dios que él podía manejarse a su forma. Y le creyó primero al enemigo de Dios, a Satanás. Y en este mundo que vivimos, ya hace, según estudiosos, desde ese primer día que Dios puso a Adán y Eva en el jardín, tal vez vamos no mucho más de 6.000 años de historia, 5 o 6.000 años. Aunque los científicos tienen que poner millones de años para fundamentar teorías de la formación del mundo, de la creación, pero está escrito en la palabra y no tiene muchos años este mundo, ¿no? Pero el hombre ha sido continuamente opuesto a Dios. Y en tu vida, ¿está la naturaleza de Dios, la espiritual? ¿O eres solo naturaleza carnal, como todos nacimos, con esa naturaleza carnal? ¿Te has puesto a pensar esto? ¿Está Dios formando parte de tu vida? Ese Dios que hace 2000 años, 2026, si queremos ser más precisos, porque la historia se divide a través de la persona, el nacimiento de Cristo, 2026 después de Cristo. Dice la historia, no lo dice la iglesia, no lo dice una religión, no lo dice la Biblia. La Biblia muestra que hace más o menos unos 2000 años Jesús estuvo en la tierra, pero la historia desde ese nacimiento dice que vivimos en el 2026 después de Cristo, en esta parte del mundo. Y es bueno que pensemos. Seguro tenemos esa naturaleza carnal, pero ¿tienes la naturaleza de Dios en tu vida? ¿Está Dios en tu corazón? Y ese que vivió la historia, Jesucristo, si está en tu corazón, entró la vida de Dios en ti. Si tú has reconocido a Jesús como el único Dios, no es Jesús de esta iglesia, no es Jesús de una religión, no es Jesús perdón, no es Jesús científico, no es Jesús de un gran profeta o maestro simplemente, sino Jesús, Dios hecho hombre. Si has reconocido que
el pecado tuyo y mío, pero personal, mi pecado, llevó a Jesús, al Dios creador, al que te hizo, al que te amó, al que te ama. Lo llevó a morir en la cruz, a ocupar tu lugar para darte perdón y vida eterna. Si tú has creído, si hasta hoy has venido a la iglesia, has ocupado esos bancos, has disfrutado de tantas actividades que tiene la iglesia, de la comida también. Hoy me pasó, ayer, me pasó que trayendo gente para el tiempo de los sábados, están invitados también. Los sábados a mediodía hay un tiempo de clases, canto, oración. Comemos juntos. Koinonía se llama la palabra, comunión, disfrutamos. Y están invitados para los diferentes ministerios de la iglesia. Trayendo algunas personas para aquí, me dice uno, ¿cuál es el menú hoy? Hoy tenemos un pastel de carne, las cocineras aquellas andan volando. No, si no hay asado no voy. El chiste me dijo, ¿no? Pero hace 2000 años atrás iban tras de Jesús y Jesús les dijo, ustedes me siguen por la comida que yo les doy. Ustedes me siguen por esa comida que les llena la panza, el estómago y después quedan con hambre. Ustedes me tienen que seguir por la comida espiritual para tener esa naturaleza espiritual. ¿Cuál es el espiritual? Creer en Jesucristo, el único Dios verdadero. Aceptar en sus corazones que Él murió en la cruz por ti y resucitó para darte perdón y vida eterna. ¿Estás alimentándote de esa comida? ¿Estás queriendo recibir ese plato, el plato fuerte, como decimos, para tener la naturaleza de Dios en tu vida, una naturaleza divina, perfecta? No tú y yo que somos imperfectos, pero Dios hace eso. Cuando recibes a Cristo, crees, reconoces tu pecado, vas a la cruz, le pides perdón a Jesús. Dios lo conocemos como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y esa tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios, viene a vivir en tu vida. Comienza a gestarse la nueva naturaleza. Pero de repente tú has venido, sí, por la comida, por el asado, por el rico pastel de carne que hacen las cocineras. Tal vez has estado años sentado ahí. Tal vez has venido años, has dejado, has vuelto. Bienvenido siempre. Pero mucha gente, mucha multitud seguía a Jesús. Muchos por los beneficios que Él ofrecía. Y Él no ofrecía beneficios para que las personas se sintieran bien. Él les predicaba la palabra y tenían el beneficio de unos cuantos ser sanados, sus mentes transformadas, sus corazones limpios, sus estómagos llenos muchas veces. Pero el objetivo de Dios, el objetivo de Jesús, no es ese. El objetivo de Jesús es que tengamos esa naturaleza espiritual, que Dios esté viviendo en nosotros. ¿Tienes esa nueva naturaleza? ¿O hasta hoy te has dado cuenta que no? ¿Te has dado cuenta que tu naturaleza es carnal? Tú lo que haces es pecar, buscar pecar, no importarte el pecado, disfrutar el pecado, buscar egoístamente satisfacerte, pero sin abrir tu corazón a Dios. Dios quiere confrontarte.
Dios quiere enfrentarte a la persona del Hijo. Él murió en la cruz por ti, para darte una nueva vida. Él cargó tu pecado. Tu destino era y es, sin Cristo, el infierno. Y hoy en este mundo que estamos, no me hables así, no me ofendas. Pero no lo digo yo, lo dice Dios, que la paga del pecado es muerte. Por eso tenemos que morir, pero no habla de muerte física, simplemente. Habla de una muerte espiritual. Una vida carnal que se pierde. En el infierno, donde siempre digo lo mismo, Dios quiere sacar a las personas de ese lugar y no mandar a las personas ahí. El que decide ir ahí eres tú, diciendo, yo vivo a mi forma y a mi manera, a mi antojo. Ya tendré tiempo para ver si lo que escuchamos en la iglesia de la Biblia es verdad o no. Yo voy a disfrutar la vida a mi forma y manera. Ojo, porque solo Dios sabe si mañana tú vas a estar acá, en esta tierra. Pensemos al leer este pasaje en Romanos 8, que los invito a leer ahí. Y con esta introducción ahí, tal vez de unos 15 minutos, vamos a entender mejor este pasaje que vamos a leer. Vamos a leer los versículos 1 a 17. Romanos 8, 1 a 17. Entonces, dice así: por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado. Condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí habla de esas naturalezas. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, le dice allí a los romanos. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Dice el 10 del capítulo 8 de Romanos: y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu, que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos,
por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Acá entonces en estos pasajes estuvimos viendo ahí en ese tiempo de introducción que Dios no quiere condenarnos. Dios quiere salvarnos. Y acá el apóstol le habla a la iglesia allí en Roma, a nuestros hermanos romanos, que ya hay iglesias de aquella época que han desaparecido de algunos lugares donde se fueron gestando, donde se fueron formando. En todo el mundo hay grupos de personas que adoran el nombre de Cristo. Pero, como en aquella época, en esto también hay iglesias que han desaparecido, muchas veces por pecados nuestros. Se disuelve, se dispersan los hermanos, se alejan por situaciones humanas, ¿no? Pero la palabra dice que Dios en Cristo está formando su pueblo, para que cuando Él venga un remanente fiel, podamos esperarlo en las nubes. Él nos lleva a su presencia, como le vieron allí cuando resucitó, que estuvo más o menos unos 40 días predicándoles, apareciéndose uno a otro, a un grupo. Algunos que iban de camino, que iban a veces confundidos, porque el Señor ya no estaba, había muerto. Pero se le apareció a más de 500 en esos 40 días donde Dios les confirmaba que lo que había sucedido, lo que se había prometido, se estaba cumpliendo. Por eso nosotros, los que tenemos a Cristo en el corazón, los que tenemos esa nueva naturaleza, la espiritual, siempre hablamos de la vieja naturaleza, que es la carnal, y de la nueva naturaleza, que es la espiritual, esa que nos da Dios cuando, como les decía, aceptamos a Cristo, reconocemos que fue Cristo que cargó nuestro pecado y nuestra maldad, ese pecado que nos separa de Dios. El puente ha sido Cristo. Y no hay condenación. No hay condenación. Pero no hay condenación para quienes. Para los que pertenecemos a Cristo. Que Cristo ya nos salvó. Que fue el que se puso en el medio entre el Padre y nosotros. Porque Dios es un Dios justo. No tolera el pecado. El pecado, mi pecado, lo cargó Cristo. Para derrotar a Satanás, esa separación de Dios y mía fue allí cargada en Cristo, sobre la cruz. Y Él resucitó, lo vieron resucitado y ascendió. Y así vuelve el Señor, vuelve en las nubes como lo vieron ir. Eso dice la palabra. Y esos cuerpos mortales, ¿no? Que es esa vieja naturaleza, esos seres como nosotros que nos alejamos de Dios, vamos a ser levantados si Cristo está en nuestro corazón. Vamos a andar en nuestras vidas, los que tenemos esa naturaleza espiritual, como dice el versículo 1, vamos a andar con una forma diferente. Vamos a vivir con la forma de Dios, conforme, dice, al Espíritu de Dios. Qué tremendo, ¿no? Que como seres humanos podamos vivir con la forma de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? ¿Vieron un molde?
Si colocamos algo ahí, va a permanecer la harina, el azúcar, la yerba, con esa forma, la forma del molde en que coloquemos cualquier ingrediente, cualquier producto. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, vamos a tener la forma de Dios. Vamos a vivir con la forma de Dios. Y qué privilegio es que podamos vivir con esa forma del Espíritu de Dios mismo. Si movemos ese molde, si lo damos vuelta, va a haber un problema. Nos vamos a quedar sin ese ingrediente, ¿no? Si nosotros no percibimos esto, no creemos, el Espíritu de Dios está en nosotros, no se va a ir, porque Dios cuando nos salva por la eternidad. Pero podemos afectar al Espíritu dentro de nosotros. Vamos a perder mucho, como se puede perder ese ingrediente si realmente lo damos vuelta, si lo inclinamos. Si nosotros nos movemos, nos inclinamos fuera de la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios va a estar afectado en nosotros y vamos a perder. Vamos a necesitar a Dios, el poder de Dios. Lo primero es estar seguros que el Espíritu de Dios está en nosotros, como dijimos, por eso yo insisto. ¿Has pensado si ya tienes a Cristo en el corazón? ¿Y por qué es bueno insistir? Porque muchas veces vemos personas en la iglesia que vienen, escuchan años, hacen cursos de bautismo, se bautizan, sirven. Pero a veces no sabemos si el Espíritu de Dios realmente entró a vivir en esa persona. No sabemos. Saben que la Biblia habla del trigo y la cizaña, refiriéndose a aquella vida que es de Dios y aquella que no le pertenece. Y está todo en el mismo sembrado, ¿no? Está todo en el campo, en la obra de Dios, vamos a pensar. Pero no nos toca a nosotros arrancar lo que no es de Dios. Nosotros vienen acá, a Leo, a mí, a mencionarnos que quieren bautizarse. Formamos parte, hacemos esos grupos de estudio, aprender la palabra, lo que es el bautismo, la necesidad de tener a Cristo en el corazón, porque si no te das un chapuzón, como decimos, como en el verano te das un baño en la playa. No tiene sentido. Queda vacío el recipiente. Es un recipiente, somos todos recipientes, igualito. Todos recipientes. Pero ¿qué hay en mi recipiente? ¿Qué hay en mi vida? Y es interesante, como le dice Pablo allí a los romanos, necesitamos andar con la forma del Espíritu de Dios. Porque es quien nos libra de la ley del pecado que está en nosotros, esa naturaleza carnal. Nos libra no de quitarnos la naturaleza carnal, porque esa la vamos a tener hasta que muramos. A no ser, yo tengo esperanza todavía, de que Cristo venga en las nubes y ya me transforme y no tenga que ir para el cementerio. Pues si tengo que ir para el cementerio, feliz de la vida, porque me voy antes que ustedes para estar con Cristo. ¿Por qué? Porque entiendo que Cristo me salvó, que no hay condenación para mí, que
castigo para mí, porque Cristo fue castigado en mi lugar. Y qué esperanza linda cuando hay hermanos familiares, hermanos que se nos adelantan. Qué esperanza, porque sabemos que están mejor. Sabemos que ellos clamaban para estar con Cristo. Y qué bueno es que se nos adelantaron, ¿no? Pero en esta nueva naturaleza que tenemos, los que ya hemos decidido por Jesús, o que puedes tener, capaz que no has decidido, pero no te vayas hoy de acá sin decidir, puedes hablar con cualquiera de nosotros. Quiero esa nueva naturaleza. ¿Puedes ayudarme? ¿Cómo es? Es sencillo, como estás hablando conmigo, puedes hablar con Dios y Dios te escucha. Corazón sincero, Señor, perdóname, sálvame. No quiero ir al infierno, quiero esa nueva vida, quiero esa nueva naturaleza. No aguanto más a la vieja naturaleza. Yo tengo más o menos, por mis cálculos, unos 52 años, por la gracia de Dios, en esta nueva naturaleza. Pero ya les digo, no aguanto la vieja naturaleza ningún día, ¿no? Por la duda. O sea que esa vieja naturaleza la vamos a tener, vamos a pecar, vamos a errar, vamos a ofender a Dios, vamos a ofender a los hermanos, vamos a ofender a los familiares, vamos a maltratarlos, vamos a destrozarlos muchas veces. Más si el recipiente está vacío en el sentido de que hayamos aceptado a Cristo, pero no le demos lugar para que trabaje. Que estemos inclinados hacia la naturaleza carnal que tenemos. Entonces, es interesante que el poder del Espíritu de Dios es el que nos ayuda para combatir, para pelear contra el pecado y la muerte. Y somos justos, somos declarados justos ante la presencia de Dios. El pasaje este lo repite varias veces. Ahí vieron en el versículo 10. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Están las dos naturalezas. Ahí las menciona. Ahí menciona que va a haber lucha entre una naturaleza y otra. Cristo está el cuerpo, pero el cuerpo está muerto por el pecado. Pero el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si Cristo murió y resucitó, tenemos que entender que nuestro cuerpo está muerto. ¿Podemos no pecar? A veces se hace la pregunta, ¿podemos vivir sin pecado? Yo entiendo que sí. Si el Espíritu de Dios está en el control de nuestra vida, si la vieja naturaleza, el viejo hombre, el yo, está muerto. Un muerto no puede actuar, un muerto no puede hablar, un muerto no puede obrar, no puede manifestarse, no puede decidir, no acciona, no tiene vida. Entonces, podemos vivir sin pecar. ¿Cómo está tu vida? Tienes la nueva naturaleza, tienes a Cristo. ¿Cuál está gobernando? Y dice el versículo 11, si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús, del Padre está queriendo decir, de entre los muertos, habita en ustedes. Él mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales, por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Es Dios que nos da vida. Es Dios que vivifica. Es Dios que nos da el poder para entender, esto es pecado. Este pensamiento me destruye. Cristo cargó en la cruz por esto. Esto tengo que dejarlo. Dios, yo no puedo dejarlo. Caigo
y al poco tiempo vuelvo a caer. Y a veces me creo victorioso y vuelvo a caer y no soy yo el de la victoria, es Cristo que tiene la victoria sobre el pecado. Es la nueva naturaleza si funciona en mi vida contra mi vieja naturaleza. Es Cristo que pelea por mí. Y hay pecados que he tenido que lucharlos muchísimo porque vuelvo a caer. Y le digo a Dios, pero Señor, soy esclavo de este pecado. Soy esclavo de tal pensamiento, soy esclavo de tal decisión, soy esclavo de tal relación, soy esclavo de tal caminar que estoy llevando. Esto no puedo, líbrame. Pero tú tienes que encontrar la forma con Dios para huir del pecado. Si el pecado está ahí, yo tengo que dar la vuelta totalmente e ir para el otro lado. Yo no puedo, es en Cristo. Pero piensa en tu vida, ¿qué cosas te están esclavizando? ¿Qué pensamiento? ¿Qué decisión? ¿Qué actitud? ¿Qué genio te está esclavizando? ¿Qué hay desviado en tu corazón? Que te está dominando y te está destruyendo y te está matando, espiritualmente hablando. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Quién te guía? ¿Quién te gobierna? ¿La carne? ¿Quién te manda? ¿Quién te da las órdenes? ¿Es Dios? ¿Conoces a Dios en su palabra? ¿Buscas día a día saber lo que Él quiere de ti en su palabra que está completa y es escrita para ti? ¿Buscas hablar con Él y clamar para que Él gobierne y domine tu vida y combata la naturaleza, la vieja naturaleza? Dice la ley es buena, ¿no? Habla el 3 que la ley es buena, pero por causa de la carne, ya que era débil por causa de la carne, dice, Dios ¿qué hizo? Envió a Cristo en semejanza de carne de pecado, cargó nuestro pecado. Como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, en Cristo. ¿Para qué? Para que podamos cumplir la ley. ¿Se acuerdan ahí en Éxodo 20 los mandamientos, esa ley que Dios estableció? No podemos cumplirla. El Señor la vino a cumplir. Y esa ley ahí en Éxodo 20 del 1 al 17 mostraba allí al pueblo que eran incapaces de cumplir lo que Dios requería, ¿no? Pero bueno, Jesucristo es la salida, Jesucristo es el puente para que nosotros podamos acercarnos a Dios en esa nueva naturaleza. Y es importante que sigamos la naturaleza divina, la de Dios. Y Pablo le dice allí a los romanos que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y qué bueno es que como iglesia podamos mirar así y entender que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Se supone como hijos de Dios. Pero si tú andas conforme a la carne, regresa, vuelve a Dios, ¿no? Y otra característica de esta nueva naturaleza, como dice allí en el versículo 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Tenemos
la vida de Dios y la paz también en nuestras decisiones, aunque alrededor haya turbulencia, aunque alrededor se mueva todo. Vieron lo triste que fue ahí en Venezuela. Debe ser tremendo eso. Comparado con la vida espiritual, cuando hay alrededor nuestro, sucumbe todo, se derrumba todo. Cuando alrededor nuestro nada sale bien. Pero hay paz si tenemos esa nueva naturaleza. Y tenemos que permitir que el Espíritu controle nuestra mente, que es ahí en el disco duro, ¿vieron donde está toda la información? ¿Qué es lo que ponemos? ¿Qué cargamos? ¿Qué aplicación tenemos en nuestra cabecita? ¿Qué aplicaciones le metemos ahí? ¿Cuáles usamos? ¿Usamos la verdad de Dios, la palabra? ¿O metemos mucha mugre? Todo lo que la sociedad quiere meter dentro nuestro para desviarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Es una naturaleza que no está dominada por el pecado. Es Dios que nos gobierna. Ahora, la carnal, como dice en el versículo 5 que estuvimos leyendo, es dominado totalmente por esa naturaleza de pecado, ¿no? Y continuamente el pensamiento en las cosas malas, opuestas a Dios. En el versículo 6 muestra que la consecuencia, como ya dijimos, es la muerte. Controla nuestra mente. Es opuesta a las leyes de Dios, como decía el número 7. Esa es la naturaleza carnal, opuesta a los principios, a los mandamientos de Dios. Y nunca va a hacer lo que Dios dice. Los que viven, dice el 8, bajo el dominio de esta naturaleza, nunca pueden agradar a Dios. Dios no se agrada si Cristo no está en tu vida. No se agrada de ti, no puede agradarse, porque Él no puede tener relación con el pecado, vínculo con el pecado. Por eso Cristo fue a la cruz y cargó tu pecado y mi pecado. Esa naturaleza carnal no tiene al Espíritu en sí. Esa naturaleza carnal no puede ser controlada por el Espíritu. No puede pertenecer a Cristo. Esas son las características de estas dos naturalezas. Yo quiero que pongan una última imagen ahí para ir terminando este tema de la vieja y la nueva naturaleza, ¿no? Yo hice esa pregunta, ¿y cuál de estas dos naturalezas estás alimentando? ¿Cuál de estas dos? Que te vayas pensando, tu vida está impregnada de la luz, el sol ha tomado control cada vez más de tu vida, Cristo, me estoy refiriendo. O gran parte de tu vida es oscuridad, tinieblas. Vamos a terminar acá, es poco lo que hay de oscuridad. Hay más claridad en el paisaje, ¿no? Pero es fácil saber, acorde a las características de la nueva y la vieja naturaleza. Eres dominado por el pecado, desobediente, no te importa practicar lo malo, te mantienes en tu orgullo. O eres esclavo de Cristo, sometido al Espíritu de Dios, dejando tu peso y carga en la cruz de Cristo. Deja a Cristo que ocupe más lugar en tu vida. Que Él brille, pasa más tiempo con Él. Que donde hay tinieblas, crezca la luz. Pero tú lo decides. ¿Tienes solo una naturaleza? Si tienes solo una naturaleza, yo te respondo. ¿Sabes cuál tienes? La carnal nada más.
¿Tienes dos naturalezas? Yo te respondo, sacando de la palabra de Dios, ¿no? Tienes la carnal y Dios te ha dado una nueva que es la espiritual. Si tienes la naturaleza carnal, la vieja naturaleza, como le decimos, no te vayas de aquí porque Cristo quiere regalarte la nueva. Y gratis, para mí fue gratis. Para ti va a ser gratis. Para Cristo no fue gratis. Él ocupó el lugar del infierno. Él ocupó el lugar de la deshonra, del desprecio, de la derrota, de la vergüenza, de la humillación, de la muerte. Él se puso en tu lugar para que tú hoy te vayas de aquí con la nueva naturaleza. Dios no puede hacer nada más, ya hizo la obra completa. Ahora es tu responsabilidad. Oremos. Dios amado, gracias por la vida de Cristo. Perdónanos, Señor, porque nacimos con esa vieja naturaleza, la naturaleza carnal, porque nos alejamos de